Bueno, amigos, acá seguimos con el clásico de Avellaneda y nos habíamos quedado, Seba, con el clásico de 1940. Claro, habíamos hecho una revisión de las estadísticas eh, y quedamos en el año 1940. ¿Qué es lo que sucede en el clásico, en esa temporada? Independiente se encaminaba como serio candidato al tricampeonato. Habían igualado en uno en cancha de Racing y se enfrentaban en cancha de Independiente. El 3 de noviembre de 1940. En la reserva, ya los hinchas de Independiente habían festejado un 10-0 del triunfo de Ujú. Independiente en la reserva. Y el partido de primera les depara la mayor goleada en el clásico de Avellaneda, un 7-0 para Independiente. Hasta hoy, ¿no, Un, Daniel? hasta hoy no Es, se ha es la mayor goleada. dado, es la mayor goleada que se registra en el clásico de Avellaneda y vamos a ir buscando imágenes. Otro dato de color que sucede en ese campeonato, Daniel. Bueno, decimos que Independiente termina saliendo subcampeón, detrás de Boca, Claro, Boca le, que le fue el quita el campeón. tricampeonato. Y claro, pero no obstante, Independiente lo golea a Boca, 7-1. O sea que otra goleada tan relevante como la de Independiente Racing. Eh, eh, y sin embargo no alcanza el campeonato. Acá podemos ver una foto, una de estas fotos que han ido rescatando y que son coloreadas a mano, porque en ese momento las fotos, como se puede observar en el fondo, eran en blanco y negro. Y Maril de la Mata, Erico, Sastre y Zorrilla había sido la delantera de Independiente en ese partido. Acá podemos ver a ellos. Y también tenemos las imágenes de ambos planteles en este 7-0. Eh, la de Independiente, 7-0, acá estamos. Tenemos la de Independiente. Independiente en ese partido formó con Bello, Sanguinetti, Coletta, Frasoldini, Leguizamón, Celestino Martínez, Maril, De la Mata, Erico, Sastre y Zorrilla. Tenemos el equipo de Independiente y como tenemos el de Independiente, también tenemos el de Racing en ese partido. Vamos a buscar la formación de Racing, que pierde por 7 tantos contra 0. Tenemos la formación del Racing Club de Avellaneda. Racing ese día formó con Rizzo, Salomón, Santizo, Narvarte, Garena, Divisia, Cito, Fila, Enrique García, y el machetero, el Delfín Benítez Cáceres. Un duelo de dos Ujú. delanteros paraguayos, de dos goleadores, Sí, sí, si bien el Delfín sí, Benítez Cáceres en ese partido no marcó goles. Zorrilla de cabeza, de sí. la Mata de cabeza, hicieron goles, pero primeramente había abierto Leguizamón de cabeza y al rato Erico el 2-0 también de cabeza. Como les dije, Zorrillo de cabeza y De la Mata pone el 4-0. Según crónicas de la época, hinchas de Racing ya empezaban a retirarse de la simple visera, todavía no tenía la doble visera el estadio de Independiente, y faltando 5 minutos, Zorrilla, De la Mata y Erico le dan cifras definitivas
al clásico a favor de Independiente. Una goleada hasta ahora que no se dio, no se volvió a Irrepetible. dar. Irrepetible y Bien. difícil se vuelvan a repetir estas goleadas en los clásicos, ¿no? Aunque bueno, hemos tenido. Arranca el año 40, sigue la década en transcurso, llegamos al año 48, si bien por ahí ocurre en ese año una cuestión que va más allá del clásico, pero que es importante señalar. En el año 48 Independiente sale campeón, Daniel, y se produce la huelga de profesionales. Independiente campeona con los chicos, con los más chicos. Claro, una de las huelgas en el fútbol argentino, creo que sería después Claro, de la huelga del 31, donde se empieza a tener algunos derechos en el profesionalismo, los jugadores, y en ese partido Independiente sale campeón con los pibes. claro, claro. Bueno, así que termina la década del 40, ya Racing con 27 partidos en su haber como triunfador, y uno menos Independiente, 26, y 8 empates. Ya entrando la década del 50, vamos a Pero compartir. Sí, sí, perdón, si sí, me sí. permitís, también en el 49, antes de entrar en la década del 50, tenemos una de las goleadas. eh, Bien, a ver si lo podemos. Acá tenemos de la formación de Racing de ese partido de 1949. En ahí está. 1949, Racing le gana 5-2 a Independiente, consiguiendo también otra de esas goleadas que los jugadores que sus equipos recuerdan. Fue en cancha de Independiente, Gagliardo y Simes pusieron los dos primeros goles para Racing, Romay descuenta para Independiente, y el mismo Romay al inicio del segundo tiempo igual a 2-2 para Independiente. Después Hernández pone el 3-2 y luego pone el 4-2. Y Méndez cierra con un 5-2, el Tucho Méndez cierra con el 5-2 para el Racing Club de Avellaneda. Y con eso sí podemos cerrar la década del 40. Y ahora Bueno, sí, entramos en el 50. cerramos la década del 40, pero bueno, recién hablaste del primer campeonato de Racing, de lo que fue el tricampeonato del 49, 50 y 51. Acá lo tenemos al gran arquero, artífice también de ese tricampeonato, a Rogelio Domínguez, ¿sí? Eh, que después jugó en Europa, ¿sí? Uno de los grandes arqueros que dejó aquel tiempo en el fútbol argentino. Pero bueno, el contexto no es solo futbolístico. Eh, Estamos hablando del tricampeonato independiente, de Racing, quiero decir. Eh, se, Se inaugura el cilindro de Avellaneda en el año 1950 y vamos a compartir una foto con el sabor del pueblo. En la revista Racing del año 51, la foto de Juan Domingo Perón y la primera dama Evita en las instalaciones del cilindro de Avellaneda. ¿Sí? Era Juan Domingo Perón, conocido, gran conocido como hincha de Racing, pero bueno, después hay otras cuestiones que lo indican que es hincha de Boca, pero bueno, más no vamos a entrar en eso. La cuestión que sí, Juan Domingo Perón era una figura muy vinculada eh, con el fútbol de aquella época y sobre todo con Racing Club. En eso está la definición de campeonato entre Racing y Banfield, ¿no? Donde tomó una Ujú. gran trascendencia
por esos años. Lo Claro, que fue claro, exactamente. Es así. Bueno, eh, iniciamos la década del 50, pasan los partidos, eh, y tenemos, bueno, el historial hasta aquel momento, hasta el año, hasta el año 60, donde Racing tiene 34 partidos en su haber. Desde el historial, estamos hablando desde el historial de 1910 hasta esta parte, que es el que tenemos registro seguro. Habíamos hablado de 6 partidos anteriores, de segunda y tercera división, pero como que no está claro si fue segunda o tercera, lo comentamos, pero vamos, cuando pasamos los números, hablamos más que nada de lo que existe registro oficial. Racing con 34 partidos ganados, Independiente con 31 y 16 empates. Inicia la década del 60. La década del 60 es más conocida, ya muestra un Independiente y un Racing a nivel internacional, y con equipos ya ganadores, y se inicia la Copa Libertadores de América en el año 60. Independiente y Racing son ganadores de aquel certamen, incluso Racing en el año 67 es campeón intercontinental, así que podemos hablar de que la década del 60 es una década dorada de los dos equipos de Avellaneda. Con respecto a ello, tenemos una foto de un protagonista de aquel momento, que lo habías mencionado vos, Daniel, como uno de los goleadores del clásico y protagonista de aquella época, de la década del 60, Omar Corbata, que fue el que hizo el gol en la final intercontinental en Montevideo, en el partido de esquite, que le da el torneo europeo sudamericano ante el Celtic escocés. ahí. Bien, sí, sí, sí. Y ahí, bueno, si queremos hablar de los triunfos internacionales, y también hay un Ujú, partido recordado en 1963 que termina saliendo campeón Independiente, pero en el clásico de 1963, Racing le provoca una goleada a Independiente, le gana por 4 tantos contra 0. Creo que tenemos una imagen de ese partido. Eh, Podemos decir que ese campeonato de Independiente de 1963. Acá tenemos el equipo campeón de Independiente de 1963. En ese Racing le gana el partido a Independiente con 2 goles de Sosa y 2 goles de Julio San Lorenzo. Y Independiente le gana, ujú, sale campeón. Les sale campeón, llegaba a esa fecha llevándole una pequeña ventaja a River, y River había jugado esa fecha y había ganado. O sea, el Independiente tenía que ganar ese último partido a San Lorenzo de Almagro para consagrarse campeón. Y lo logra y gana ese partido por la cifra de 9 tantos contra 1. Y podríamos pensar que fue una goleada tremenda. No, los jugadores de San Lorenzo, por en disconformidad con el árbitro, que había permitido pegar, que habían salido jugadores de San Lorenzo lesionados por los golpes, que se habían anulado goles a San Lorenzo. Termina ganando Independiente por 9 tantos contra 1
Beira había abierto el partido para San Lorenzo, pero luego los jugadores de San Lorenzo se quedan sentados, permitiendo que Independiente eh, marcara los goles. Es más, el último gol, como para sellar más esa disconformidad, Oscar Rossi agarra la pelota y la tira hacia su arco y el arquero la deja pasar, Ujú. completando el 9-1. Y como decíamos, este Independiente que luego jugaría la Libertadores y saldría campeón, siendo el primer equipo argentino en conquistar la Copa Libertadores. Después que Boca Juniors llegara el año anterior a la final y la perdiera con el Santos de Pelé, sería el segundo equipo No de argentino que Santos de Pelé, sí. tomaría en serio la Copa, ¿no? Recordemos que un par de años antes, San Lorenzo de Almagro le cede a Peñarol en la localía por un tema La primera Copa de monetario. todas, la del 60. Claro, Claro, Independiente y San Lorenzo se perdió la oportunidad de llegar a una de las primeras finales, ¿no? Y bueno, esto es de lo que aquel certamen, tenemos exactamente. de esta década del Bueno, 63, del 60. ¿Qué más tenemos de esta década? eh, entonces hablábamos de los campeonatos internacionales y los campeonatos locales de la década. Racing gana en el 61 y en el 66. Independiente le gana a Racing, como dijiste vos recién, en el 63. Es la primera vez que un equipo de Avellaneda campeona en el mismo partido, ¿no? Ante el eterno rival. También gana Independiente el Nacional del 67 y el Metropolitano del 70. ¿Sí? En el 67 se produce, Independiente y Racing juegan una semifinal en el Metropolitano. Hoy dijimos en el Nacional del 67 gana Independiente. Pero en el Metropolitano del 67 definen la semifinal del Metro. Recordemos que ese campeonato era a dos zonas y pasaban los dos primeros de cada zona, definían semifinales y finales. Bueno, y Racing en tiempo suplementario derrota a Independiente en el mano a mano, en cancha de Racing se jugó aquel partido. En el 67, en el Metropolitano, como dijimos, Independiente vuelve a ser campeón ante Racing, 4-0, pero ante un contexto internacional que demuestra que era otro país, era otra manera de actuar de la gente. Racing, recientemente campeón de Copa Libertadores, entra a la cancha a jugar el clásico, que lo podía depositar a Independiente como campeón. Los jugadores muestran la Copa Libertadores en cancha del clásico rival al público de Independiente y la gente aplaudiendo. Y bueno, Era así que otro. impensados eh, hoy. Bueno. Eh, termina la década hasta el año 70, Racing con 42 partidos ganados, Independiente 39 y 25 empates. Vamos a compartir y retractarnos. Hoy hablamos de Oreste Omar Corbata. No fue Corbata el que hizo el gol ante el Celtic. no, Sí fue, acá está. no, no, Claro, Corbata lo Oreste, hizo claro. en O- la Or- Libertadores y Cárdenas. eh, Oreste Omar Corbata fue el que parte del equipo argentino en el desastre de Suecia, que quedó marcado como tantos jugadores, grandes jugadores de esa época, incluso Amadeo Carrillo, bueno, entre otros, Vicente de la Mata, que lo nombramos, quedaron marcados en la selección nacional ante esa derrota ante Checoslovaquia, pero bueno, esa es otra historia. Vimos recién a Oreste y Omar Corbata como una de las figuras de la década, y acá sí lo tenemos al Chango Cárdenas, que fue el que hizo el gol contra el Celtic, como decíamos hoy, ¿sí? Con la Copa Intercontinental del año 1967.
¿sí? Y tenemos otra figura de la década, ¿sí? De los equipos de Avellaneda, a ver si se ve el Mariscal. Ahí lo tenemos A a Roberto. Roberto Perfumo, ¿sí? Que fue parte del equipo de Racing entre el año 1964 y 1970. ¿Sí? Seguimos compartiendo fotos de la década. Ahora es el lugar, es el turno del equipo rival, del vecino, de Independiente. Acá lo tenemos a Luis Artime y a Pepe Santoro festejando el campeonato nacional del 67 que recién mencionábamos. ¿Sí? En, en- en vestuarios. Ahí tenemos, Y, ¿no? Como decíamos, los dos triunfos, ¿no? 67 y 70, de los dos triunfos de el clásico rival dándole la vuelta al otro, ¿no? Que es Independiente, no tenemos, no hay triunfos de Racing dándole la vuelta a Independiente, ¿no? Ni en cancha de Racing, ni en cancha de exactamente. Independiente, ni en canchas neutrales. Si lo hay, Eh, claro. Si lo hay de Independiente, seguimos compartiendo fotos y tenemos ahora una foto histórica del equipo de José, como dijimos, campeón de Liga, campeón de América y campeón intercontinental, a Luis Artime, eh, tenemos perdón, a Coco Basile, a Roberto Perfumo y al arquero Agustín Cejas. ¿Sí? Es una foto del año Fe- 1967. Y bueno, ya entramos en la década del 70, Daniel. en la ¿Sí? década del 70, empiezan los 70. Exactamente. A ver. eh, bueno, antes de eso, antes de empezar con la década del 60, vamos a la cuestión estadística. En la década del 70, hoy hablabas vos de los números, que es donde Independiente empieza a sacar mucha ventaja en el mano a mano. ¿Sí? Bueno, porque ¿qué es lo que pasa? A partir del año 67, Racing como visitante eh, a Independiente le gana en el año 67 y en el año 69. Y después recién le gana en el año 79. ¿Sí? Y como local, Racing le gana en el año 68 y recién en el año 1975. Entre el 1975 y 1988, ya entrando en la década del 80, Independiente solo le gana como local por única vez en 1978. Ese es uno de los motivos por el cual hubo muchos empates, pero Acá, la mayoría de los partidos se inclinaban siempre para el lado de Independiente. Eh, entonces, después ya entramos a ver qué más tenemos para compartir fotos de aquella década y entramos ya en el gran Independiente campeón, campeón de América y también, a ver si, ahí está. Acá quién tenemos, a Ricardo Pavoni. el Chivo Pavoni, Exactamente, desde Uruguay. exactamente, el uruguayo, una de las grandes figuras de la década del 60 en el fútbol argentino y ni hablar en Independiente, multicampeón de América. Eh, Gran lateral izquierdo, el Chivo ujú, Pavoni. exactamente. Y hoy habías mencionado a uno de los goleadores históricos de Independiente y acá lo tenemos junto a otro gran jugador también de la época, ya entrado en los 70. Ya entramos en los años 70, Ricardo Bocchini y Daniel Bertoni ya de jovencitos, grandes figuras, que vamos a hablar de Bocchini y Bertoni campeón mundial con la selección argentina en el Mundial 1978. Y ¿Sí? Bocchini
formaría parte de la plantilla de la selección argentina campeona en 1986, aunque entrara poco en juego, pero un merecido homenaje para Bocini. Exactamente. Y después, ya Una década entrando a los escasa de años, títulos para Racing, la del 70. claro, claro, No, 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 exactamente. no, 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 Eh, no llegaría a tener títulos ni en la del 70 ni en la del 80, o por lo menos no, títulos locales. habías mencionado en 1970, donde Independiente sale campeón y le quita la posibilidad a River, que venía sin salir campeón, y bueno, tuvo que esperar River hasta el año 75. En el año 70 River le gana a Unión 6-0 y Independiente estaba obligado a hacer 3 goles para ganar por diferencia de gol, aunque sea a, a River. Y bueno, finalmente termina saliendo campeón Independiente y le quita la posibilidad a River y siguió esa maldición de River hasta el año 75. Ya Con entramos otra en huelga la, en el fútbol, ¿no? claro. Con otra huelga, pero eso es tema para otra Ujú. historia. Ya entramos en Y la. A ver, ¿sí, Dani? no, no, entramos en qué año ya. En la década del 80. Y la década del 80 Siguen la. trae, ¿no? su nota trágica para Racing. Exactamente, exactamente. Acá antes mencionar eh, a un Al legendario Independiente. jugador de Independiente, Enzo Trocero, campeón de América e Intercontinental ante el Liverpool. Acá lo tenemos levantando el trofeo del año 84. Pero bueno, así como vimos a Juan Domingo Perón y a Eva Duarte, y que se reflejaban eran parte de la vida racinguista, ¿no? Eh, tenemos también con Independiente del año 83. ¿Qué es lo que pasa en el año 83 que estabas Y, comentando recién? y en el año 83 nos encontramos con el campeonato de ese año y se enfrentan en la última fecha. Bueno, acá tenemos a Alfonsín, ¿no? Saludando a los jugadores independientes, probablemente o los campeones de América o los campeones intercontinentales que llegaban a la Argentina con el título y el presidente de esa época, ¿no? Recordemos que en 1983 se restauraba la democracia en el país después de 7 años de la dictadura genocida que de 1976 a 1983 desangró a nuestro país. Y el primer presidente elegido democráticamente era Alfonsín, ¿no? Todavía en esta época, en el 84, seguía teniendo todavía ese aura, ¿no? Después vendrían, bueno, la hiperinflación y otros Gran temas. reconocido hincha de Independiente, Claro, y ahí lo Daniel. tenemos. Y ese campeón de Independiente del 84 se da un gustito en el 83, ¿no? Donde sale campeón de, del torneo de acá. En la última fecha se enfrenta a Racing y ese Independiente se da dos gustos, que es salir campeón y ver a su clásico rival eh, descender, ¿no? Teníamos Descender por única imágenes, vez en la historia desde el año 1911. claro, y recordamos que 2 años antes había descendido San Lorenzo. Y a ver, acá tenemos una imagen de ese partido de 1983. El rojo lideraba con un punto de diferencia, ganándose
consagrada campeón. Ese día formó con Moriconi, Zimmerman, Villaverde, Trocero y Clausen, Justin, Marangoni, Burruchaga, Bocchini, Sánchez y Percudani. Qué equipito que tenía el rojo en esos momentos. Y Racing con Rodríguez, Solari, Aquino, Castillo, Villoso, Caldeiro, Urán, De Andrade, Matusic, Lozano y Larachado. Pisuti dirigía a Racing. El Pato Pastoriza dirigía a Independiente, que ya vamos a hablar del Pato Pastoriza. Justi y Trocero los Se lo ve de goles fondo Marangoni. de fondo al Maranga, exactamente. Justi y Trocero darían los goles para Racing. Recordando que ese año es donde se instauran los promedios y terminan descendiendo Racing y Nueva Chicago, los dos últimos en los promedios, y salvándose del descenso gracias a la instauración de los promedios, que habían quedado Racing de Córdoba y River Plate en los dos últimos lugares, pero por la instauración de los promedios no descendieron ese año, ¿no? Sigue la década del 80, Racing vuelve a Primera A recién en la temporada 1986-87, donde hay una reforma en la cuestión de los torneos, ¿no? De tomar el inicio de temporada a mitad de año para acomodarse a las ligas europeas, ¿no? Y a las cuestiones de los pases que se llevaban los jugadores a mitad de campeonato. Bueno. Entonces, para acomodar esa cuestión, la cuestión es que hoy sigue y cada vez peor, y bueno, esa es otra cuestión. Sí, ¿no? Seguimos compartiendo fotos de los jugadores más notables de aquella época. Obviamente que quedaron muchos afuera, lo que pasa es que no podemos poner a todos. Uno más o menos trató de hacer una selección de lo que uno considera, que a lo mejor Uh, han sido los más reconocidos. A Filiol, acá lo tenemos, que tuvo dos etapas en Racing, en 1972 y 1973, 1987 y 1989. ¿Sí? Después tenemos también a otra figura racinguista. A ver, vamos a compartir. A Gustavo Costas, a ver si se ve. ahí se ve a Ahí Gustavo está. Costas. Sí, Dirigiría a Racing también, Gustavo Costa. dirigía a Racing, exactamente. Como jugador desde 1982 a 1989. Su paso por el equipo académico. Y tenemos otra gloria, Charrúa. Hoy hablábamos de Pavoni en Independiente, ¿sí? Ah, jugó Y el hoy Mundial ahora hablamos, 86 para Uruguay, a ver, y ahora hablamos, de a ver si Rubén. se ve. Ahí está, exactamente, Daniel. Otra gloria racinguista que viene desde el otro lado del charco. Rubén Paz, que juega desde 1987 a 1993 y es campeón de América en la Copa en Argentina, en el 87. En el ¿Sí? 87. Y también campeón de la Supercopa ese año. Junto al ¿Sí? Zamendi, campeón con Uruguay. Claro, exactamente. Y después, a ver qué más tenemos. Ya nos vamos acercando a la década del 90, pero nos vamos al equipo de enfrente y tenemos, a ver si se ve, Alfaro Moreno. Sí, con dos épocas en el equipo independiente de 1988 a 1990 y de 1993 a 1995. Entonces, vamos cerrando la década del 80, donde Independiente aumenta la ventaja sobre Racing. 61 partidos ganados a 50 de Independiente. Y ya entramos
en los años 90. Pero para los años Sí, a ver. 90 vamos a ir al próximo bloque. Así ya entramos en la etapa más moderna, ¿no? En donde charlábamos con Jorge Iwansuk y decíamos que en los 90 podíamos decir dónde empezaba el hiperprofesionalismo, ¿no? Eh, Mm, donde se podría tomar, como en el 31 decíamos, el profesionalismo, en los 90 ya después de la ley Bosman y la irrupción de la televisión con su poder en el superprofesionalismo en el fútbol argentino. Pero para la década del 90 la vamos a es, tratar en el siguiente bloque. Los esperamos ahí, amigos y amigas.